Buena tarde o buena noche, no sé en qué momento vean esto. Y de nueva cuenta nos encontramos por aquí. La idea del hoy es explicar un tema que resulta complejo. Y digo complejo no porque sea difícil, sino porque muchas veces no se ha tenido la precaución, a veces nosotros como docentes, de acercárselos a ustedes. Y tiene que ver con la lectura. Y el tema es el ensayo. Entonces, esta es una introducción muy rápida. Ahorita voy a explicar, a tratar de desentrañar el tema y voy a decirles cuál sería la actividad final del bloque. Así que, por favor, no se desesperen y atiendan a las indicaciones. Pregunta. Creo que lo han escuchado muchas veces, algunos docentes se los han encargado, perdón. Pero tal vez no han tenido como la noción clara de qué es lo que hay que hacer. Primero, el ensayo no es cortar y pegar. El ensayo se caracteriza por tener una opinión. Y hay una ligera consonancia o cercanía incluso con la literatura. Fíjense, lo voy a tratar de explicar aquí de este lado, así es. Primero, por ejemplo, el ensayo se conoce porque es un texto generalmente de corte científico. Pero al mismo tiempo también es literario. ¿Por qué razón? Porque es creativo. Y al hablar de creativo, estoy tratando de decir, déjenme poner la pantallita porque no me di cuenta que la puse. Al hablar de creativo como un poema, como un cuento, está buscando ser original. Los cuentos generalmente no buscan parecerse. Tener, por ejemplo, el cuento, una historia que te atrape, que guste, además de la calidad de la escritura, pero que te llame la atención. Que digas, wow, es impresionante lo que me está diciendo, está padre, me gusta. Lo mismo es el ensayo. No se puede escribir siempre lo mismo. Y la creatividad es lo que va hablando de por qué un ensayo se convierte en algo literario o no. Porque como la literatura es creativa, también el ensayo está como en la línea, ¿no? Así en la línea. Porque es científico, pero también es creativo. Entonces, por una parte se le quita este estigma al ensayo de que es algo aburrido. No es nada aburrido, simplemente se dedica a hacer otras cosas. Como el texto literario, el texto periodístico del periódico, las notas que ustedes leen en deportes, en política, o las que ustedes ven, pues tienen un fin y por eso se caracteriza, ¿no? Para informar y para entretener. Por lo tanto, el ensayo es para hablar acerca de algo científico. Entonces, fíjense, aquí estoy, de este lado. Parece de repente que es muy complicado, pero de todo se puede escribir, absolutamente de todo se puede escribir. Cualquier tema puede ser susceptible de ensayo. Y esta cercanía entre creatividad y la parte científica se vuelve muy dinámico. Y yo me les voy a poner dos ejemplos para que vean que de todo se puede escribir. Hay este libro que en lo personal a mí me gusta mucho, se llama Así una teoría sobre los hijos de puta. Es de Marcelino Cereijido. La idea es la siguiente: el escritor, que es un biólogo, analiza por qué hay tantos hijos de puta en el mundo. A partir de una perspectiva biológica, trata de hablar de la justificación de la violencia. Entonces, la idea de que viene el karma y de que todo se regresa, pues había gente que era hijo de puta y que fue muy malo, ojete, y vivió feliz. Entonces trata de explicar cómo la violencia se justifica en personajes que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, en dictadores. Entonces se puede escribir sobre esto, pero también fíjense, se puede escribir
acerca de este libro, por ejemplo, de Marcela Lagarde, que se llama Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Es un ensayo grandote, un estudio antropológico de que aquí dice, fíjense, en este libro la siempre lucida Marcela Lagarde arroja luz sobre los complejos mecanismos de los cautiverios de las mujeres en el mundo patriarcal. Marcela expone las formas particulares de opresión de las mujeres en cada círculo vital definido por sus normas, sus instituciones, sus modos de vida y su cultura. Empieza a hacer un análisis acerca de cómo las mujeres viven en un cautiverio y a partir de la presión patriarcal, de las formas machistas de los hombres, de nosotros los hombres. Es un estudio antropológico muy sencillo, es grande, o sea, me refiero que es muy extenso, pero con palabras muy sencillas y se puede escribir sobre eso, pero también se puede escribir acerca de los chicles, de las galletas. Hay ensayos sobre galletas, parece que no, pero hay ensayos sobre galletas. Entonces existe una gama y una diversidad, dependiendo de las ciencias a las que uno se dirija, sobre lo que puede ser un ensayo. Por lo tanto, tomen en cuenta que es algo científico, pero también al mismo tiempo literario. ¿Qué es un ensayo? Fíjense, vámonos con el clásico ejemplo conceptual que hay. Un ensayo es un tipo de texto en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con varios argumentos un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. Aquí hay, por ejemplo, una característica, bueno, dos características del ensayo, y los voy a poner aquí. Fíjense, la primera es que es un texto argumentativo. Es un texto argumentativo. Y la segunda característica, una de las más importantes, además de ser un texto argumentativo, es que es un texto, vamos a verlo aquí, donde se analiza y donde hay una estructura, donde algo se analiza y hay una estructura. A ver, vamos viendo una diferencia de estructura muy rápida entre lo que es un argumento y no. Miren, el argumento generalmente se lo relaciona con algo verdadero. Si nos vamos a una definición así tal cual, así tal cual aquí, argumento. Vamos a buscarlo. Dejen nomás que se destrabe esto, porque de repente está muy lento. Ya saben cómo es la red. Esto está lento. Y sigue lento. Bueno, ahorita hago un corte. Necesito que... Argumento. Ya aquí está, hola, volvemos otra vez, ya. ¿Qué es un argumento? Así lo que viene en internet, ¿no? Un razonamiento que demuestra, refuta, justifica algo. Razonamiento, algo que está inclinado a la verdad, que demuestra. ¿Cómo se demuestra algo? Se refuta o se justifica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, varias claves ya. Argumento es algo que se demuestra, se demuestra, se refuta, aquí está, muestra, se refuta o se justifica. Entonces, aquí está la clave para entender más o menos qué es un argumento. Voy a poner dos ejemplos, nada más muy rápidos. Obviamente hay distintos tipos de argumentos en lógica, la materia, la ciencia que está relacionada con la filosofía y las matemáticas incluso, pero esto es algo muy sencillo para explicar cómo sería una argumentación. Aunque los dos son argumentos, hay unos que son más válidos que otros, y el tipo de validez o justificación es lo que caracteriza a los argumentos en el ensayo. Entonces,
Voy a poner esto, por ejemplo, todas, y aquí está, todas las mujeres que abortan, está muy lenta, que estoy grabando por eso, abortan, se van al infierno. Y la otra, todas las mujeres que abortan ejercen su libertad. Ahora, independientemente de lo que ustedes crean, esto lo podemos analizar y va de la siguiente manera. Hablando de de argumentos que se justifican, vamos a suponer que los dos son argumentos. Es cierto, los dos son argumentos, pero estamos hablando de algo científico o algo que se relacione más con la ciencia. Entonces, el primer argumento, todas las mujeres que abortan se van al infierno. Si lo analizamos, nos damos cuenta que se puede demostrar, pues si alguien viene y me dice que sabe que quien hace eso va al infierno, entonces probablemente el argumento sea verdadero, o sea certero. Yo no encuentro ninguna relación para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no he visto el infierno, ni sé quién está ahí, no sé si existe o no. Pero en cambio, fíjense, todas las mujeres que abortan ejercen su libertad. Yo puedo encontrar una justificación, por ejemplo, jurídica, en el propio término de la libertad. Y entonces encontrar ejemplos en algunas leyes, constituciones en el mundo que lo hablan y lo explican, los casos y la manera en la que se tiene que hacer. Incluso yo puedo decir que todas las mujeres que abortan se van al infierno, tal vez sí sea un argumento demostrable si estoy, por ejemplo, hablando de teología. Tal vez de esta ciencia que se dedica a hablar de Dios, lo podría demostrar. Entonces, lo que quiero que vean es que tanto el primer argumento como el segundo se pueden demostrar, pero hace falta que se encuentre el argumento, ahora sí, o la justificación. En este caso estoy cayendo en ciencia, en el caso del segundo argumento, lo jurídico, y en el caso, por ejemplo, del primero, pues a lo mejor alguna justificación moral, religiosa, que me lo demuestra. Entonces los dos pueden ser, pero sí quiero que vean el ejercicio muy rápido que se hizo. Por lo tanto, como dice aquí, aquí es un ensayo, aquí está. Debería ser este. No, este. No, partes de un ensayo. Debería ser este ya. La idea, pues, entonces, con un ensayo es que todo se puede escribir, absolutamente todo se puede escribir, pero con una característica. La característica es que sea un argumento, que sea demostrable. Y aquí, por ejemplo, hay varias palabras, como por ejemplo reflexión, análisis y valoración. La propia reflexión del autor acerca del tema. Por ejemplo, en el libro que les decía, es una teoría de los hijos de puta, es muy arriesgado e interesante el análisis que hace el autor. ¿Por qué? Porque entonces está tratando de justificar y la explicación de la violencia. No, de justificar no significa que esté mal, que esté bien, perdón. Significa que está tratando de explicarla. Bueno, por esto existe. Y por eso es contradictorio de repente que hay gente que es muy mala y que vive muy bien. Y esa es la idea más o menos del texto, digo, entre varias que vienen ahí. Pero hace una reflexión propia, un análisis y una valoración. Entonces, la idea pues es que se reconozca el ensayo como lo que es, ¿no? Dice la palabra ensayo, bueno, no, de eso lo vemos más adelante, proviene de tal lugar y bla, bla, bla. ¿Qué pasa entonces? Que un ensayo tiene partes. ¿Cuáles son esas partes? Yo creo que ustedes han escuchado estas tres: introducción, desarrollo y conclusión. Vamos, lo podemos tomar así como una base de lo que pudiera haber: introducción, desarrollo y conclusión, pero previamente hay algo de trabajo, no nada más ponerse a escribir y ya. De cierta forma, lo que sucede con el ensayo es que se planea. No es nada más sentarse, como aquí dice, planear un ensayo, no es nada más sentarse y decir, ok, voy a escribir un ensayo a ver qué se me ocurre. No, es una planeación. Y esa planeación lleva tiempo. Primer paso, quererlo hacer, ¿sí? En este caso,
Ahorita explico qué va a suceder con nosotros. Y el segundo, me están escribiendo acá. Y el segundo, buscar un tema. De todo se puede escribir, absolutamente todo, como les dije. De todo se puede escribir. Entonces, ya que busco el tema, me tengo que poner a pensar en hacer algo. Miren, entonces la idea es que se queden ahorita con que es un texto científico, que tiene argumentos, de todo se puede hablar y que se tiene que planear. La gran pregunta es, ¿cómo? Me gustaría que estos videos que voy a empezar a circular los tomen como lecciones para tratar de entender cómo planear el ensayo. Esto es un ejercicio de práctica. Lo que me van a entregar al final de esta semana y media es el inicio del primer paso, ¿sí? Y el primer paso es buscar un tema. Como lo puse aquí, perdón, lo puse aquí. Buscar un tema, ¿sí? Y ya que se busca el tema, necesito hacer una serie de pasos. Vamos a ponerlo como pasos. ¿Dónde está? Una serie de pasos para que uno no se pierda. Y entonces serían específicamente 5 pasos. 5. 5 cosas que hay que hacer en un solo trabajo. Me gustaría pues entonces que ustedes empiecen a buscar un tema. De todo se puede hablar, de todo se puede escribir, de todo se puede planear, pero si ustedes planean investigar acerca de las focas que viven en la parte sur de Alaska y que solo hay 10, ¿dónde van a encontrar información? Entonces una clave. Aquello de lo que ustedes crean que puedan encontrar información, y la información puede ser entrevistas, visiones, textos científicos, de eso, bueno, entonces mejor hablo sobre lo que yo tengo controlable que sobre las focas que vienen en la parte sur de Alaska y solo son 10, porque no puedo hablar sobre eso. Entonces la clase que entra me gustaría, bueno, el video que viene, que probablemente lo suba mañana, voy a explicar esta parte del tema, muy importante, porque es como la base, ¿no? Cuando ven que se construye una casa, si no ponen bien el cimiento, pues todo se cae. Entonces tiene que ser algo que les guste, y de todo se puede escribir y de todo puede haber tema. Se puede hacer un ensayo. Por lo tanto, primera parte, buscar un tema. ¿Qué puede ser un tema? Por ejemplo, puede ser un tema las clases en internet. Así tal cual. Odio las clases en internet. O lo podemos hacer un poco más particular. Odio las clases en internet que me dan mis maestros. O más particular incluso. Odio las clases que me dan por internet mis maestros del Instituto 18 de marzo. Obviamente es un ejemplo. Eso es lo que se tiene que hacer. Y con los próximos videos, creo que podríamos comenzar a hacer el primer paso, que está lleno de 5, para entender cómo planear un ensayo. No vamos a escribir un ensayo, me van a mandar la planeación de esa primera parte, o de esa parte dividida en 5. ¿Qué extensión? Media cuartilla, no crean que va a ser muy significativo, una cuartilla a lo mucho. Entonces, vean el video, revísenlo, empiecen a buscar información, ya no tanto qué es un ensayo, sino cómo hacer un ensayo o cómo seleccionar un tema de un ensayo. Esa es la clave, que es lo que yo voy a hacer para la clase que entra. Máximo el viernes se sube el video con las indicaciones. Entonces, esta es parte 1 de 2. Gracias, adiós, cuídense, bye.